El día de hoy, hermanos, un tema, al igual que los otros, muy, muy interesante. Yo creo y espero en mi Señor que seamos edificados ahora de esta manera. Voy a pedirte que abras tu Biblia en Mateo capítulo 5, versículos, vamos a leer del 33 al 37. Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37, ahí va a estar nuestro versículo clave. Jesús y los juramentos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Yo recuerdo, hermanos, mucho que en mi infancia, para que me creyeran algo que yo hablaba, o para que me creyeran algo que yo iba a decir, frecuentemente, hermanos, yo decía, te lo juro. Te lo juro. Esa frase, hermanos, te lo juro, era una constante en mi vida. Pero resultaba en aquellos entonces que mis hermanos y yo teníamos una trampita, lo pongo entre comillas. Teníamos una trampita. Esa trampita era algo que hacíamos para no sentirnos obligados a hacer lo que habíamos dicho. Cuando decíamos te lo juro, o cuando uno de mis hermanos o yo le decíamos a alguien, ¿me lo juras? Esa persona decía, sí. Pero esa pequeña trampita, hermanos, era que torcíamos nuestros dedos de esta manera. Yo no sé si todavía lo hacen los jóvenes de hoy, pero en aquellos entonces esto tenía poder, hermanos. Para mal, pero tenía poder. Esos eran los famosos changuitos, hermano. Eso nos libraba de la obligación de lo que habíamos dicho que íbamos a cumplir. Oye, pero no lo hiciste. Ah, es que tú no te fijaste, pero hice changuitos. No, pero yo vi tus manos. Bueno, pero hice changuitos con los pies. La tranza era hacer trampa, hermanos. La idea era hacer trampa. Desgraciadamente, hermanos, muchos grandes, muchas personas adultas, muchos cristianos, aún lo hacen. Muchos cristianos, hermanos, muchas personas buscan jurar, pero al final buscan un pretexto para no cumplir. Los hombres, y más los hombres y mujeres de Dios, debemos ser y estar dispuestos, hermanos, a decir siempre, repito la palabra, siempre la verdad. Aunque esa veracidad, hermanos, que en determinado momento tengamos que decir, pueda costarnos. Tú y yo debemos aprender a ser veraces, dice el pastor Sugel Michelin. Tú y yo debemos aprender a ser veraces en medio de un mundo de mentiras. En tiempos de Jesús, hermanos, como ya hemos visto durante los temas anteriores, la responsabilidad de enseñar al pueblo era de los fariseos y los escribas. Pero en lugar de eso, lo que estas personas hacían era confundir al pueblo. Ellos enseñaban, hermanos, la ley, pero de una forma, como hemos visto, insisto, incorrecta. En el caso de los juramentos, hermanos, no era la excepción. Ahora bien, vamos a entrar en tema y veamos qué dice la Biblia sobre los juramentos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vayamos a Levítico, hermanos, capítulo 19, versículos 12. Levítico, capítulo 19, el versículo 12. Dice de la siguiente manera: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No jurarás falsamente. No jurarás falsamente. La ley, hermanos, no prohibía jurar. La ley no prohibía jurar. Sin embargo, en la ley, se marcaban una serie de regulaciones que tenía usted que cumplir al hacer su juramento. No podía usted usar falsamente el nombre de Dios.
Y cuando usted hiciera un voto, cuando usted hiciera un juramento, usted tenía que cumplirlo. Hay en la Biblia, hermanos, varias personas, varios hombres de la palabra, varios personajes que juraron alguna vez. Por ponerte un ejemplo, Abraham, Pablo, Pedro, hicieron algún juramento. Pero ¿quién mejor, hermanos, para poner como ejemplo que Dios mismo? Ah, caray, podrás decir, pero si yo juro por Dios, o yo juro por alguien más arriba que yo, ya como cristiano, yo juro por Dios, Dios, ¿por quién jura? Dios, ¿por quién jura? Vamos a Hebreos, capítulo 6, versículo 13, y de ahí nos vamos a ir hasta el Génesis. Hebreos 6, 13, fíjate lo que dice la Escritura. Dice de la siguiente manera: porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ese es el contexto bíblico del versículo que te voy a dar a continuación. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es decir, el Señor hizo un juramento, Dios hizo un juramento. Vamos a Génesis 22, 16 y 17. Fíjate lo que dice la palabra en ese pasaje. Dice así: y dijo, es Dios hablando, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El Señor Dios aquí está diciendo, por mí mismo he jurado. Pregunta, hermanos, entonces, antes de continuar, ¿se contradice Jesús? Porque Dios aquí está diciendo, por mí mismo he jurado. En Levítico decía, no jurarás falsamente. Pero ahora el Señor Jesús está diciendo, oíste que fue dicho, pero yo te digo, no jures. ¿Se contradice entonces Cristo al decirnos que no juremos? Ya hemos aprendido, mis hermanos, que Jesús no vino a abrogar la ley. Jesús no vino a cambiar nada de la ley. Entonces, mis hermanos, ¿en qué quedamos? ¿Se jura o no se jura? Vamos a aprender. Y que sea la palabra la que nos enseñe, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios mismo está jurando. Si tú estás de acuerdo, no hay nadie mayor que Dios. Sin embargo, Dios, hermanos, al hacer este juramento, no lo está haciendo para comprobar que no miente. Dios no puede mentir, lo vimos también en la serie de los atributos de Dios. Eso sería contra sus atributos. Dios jura, hermanos, para mostrar la importancia de su promesa. Dios jura, repito, para mostrar la importancia o lo importante de la promesa que está haciendo. Pero no hay nadie más grande que Él. Porque tú y yo, hermano, cuando juramos o cuando jurábamos, siempre lo hacíamos por algo que te importe mucho o por alguien mayor que tú. Creo yo, hermanos, que todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, buscando que el juramento que vamos a hacer tenga mayor validez, tenga o sea más creíble. Yo me acuerdo, hermanos, en mi infancia, vuelvo a mi infancia y a aquellos tiempos donde yo era muy mentiroso y juraba mucho. Yo juraba normalmente por mi madre. Yo decía, te lo juro por mi madre. Y yo escuchaba, hermanos, que mi madre decía, te lo juro por lo más sagrado que tengo, que son mis hijos. Es decir, muchos usábamos, hermanos, la expresión o esa forma de expresión, pero al menos en mi caso, siempre, hermanos, sabiendo que cuando hablaba algo, lo amarraba o yo lo cerraba con un juramento. Dios aquí, hermanos, está jurando con sí mismo. En aquellos entonces,
los que somos o venimos de un contexto o de un trasfondo católico, yo me acuerdo, hermanos, que yo hasta le hacía así: te lo juro por esta cruz, te lo juro por esta cruz, y su beso para que amarre. Eso hacía yo. Miren, hermanos, estoy casi seguro que a los más viejos o a los que somos de mayor edad, yo en este ejemplo los llevé a su infancia. Estoy casi seguro, porque era algo que se usaba por tradición, hermanos. No sabíamos por qué lo hacíamos, pero como lo habíamos visto, lo repetíamos, y como veíamos que funcionaba, pues lo hacíamos, hermanos. Y el beso al final, pues era como confirmar mis palabras. Ojo con esto que voy a decir, porque todo esto, cuando yo juraba, era seguramente porque yo sabía que estaba mintiendo, que no era verdad. Eso era como confirmar mis palabras, pero sabiendo que era mentira. Al menos yo, hermanos, lo usaba para que me creyeran que era una verdad. Recuerdo muy bien, hermanos, que me justificaba yo solo. Yo solo decía en mi cabeza: lo voy a jurar, lo voy a hacer para que me lo crean, pero por dentro voy a hacer changuitos. Y así no vale. Hermanos, los judíos vivían de los juramentos. ¿Qué es un juramento? Un juramento, en pocas palabras y sencillas palabras, es una garantía. Un juramento es una garantía. Lo que se dirá es solemne. Es entonces, hermanos, una ratificación de que lo que voy a hablar es la verdad. Desde niños, al igual, hermanos, que en aquellos tiempos, mucha gente nos comprometíamos y no cumplíamos. Insisto mucho y estoy yéndome a mi infancia porque siempre fui muy mentiroso, hermanos. Y en algunas veces me decían: oye, ¿por qué no hiciste esto? Y yo les decía: ¿te lo juré? No, ahí está. Pues por eso no lo hice. Si te lo hubiera jurado, lo hubiera hecho. En los tiempos de Jesús, hermanos, en los tiempos que el Señor está aquí poniendo, sucedía también mucho esto. Es decir, no es nada nuevo, no hay nada novedoso. Mucha gente nos dice, y más por ejemplo en estos tiempos: no, mira, te lo juro, que ahora que abran las iglesias voy a ir. Los hijos muchas veces: papá, te juro que hice la tarea. Algunos otros: te juro que me porto bien. La gente, hermanos, en aquellos entonces juraba en circunstancias que no ameritaban un juramento. Algo que era solemne, algo que era para ratificar una verdad, el judío, hermanos, lo menospreciaba. Este tema es bien importante que lo aprendamos. Muy importante, hermanos. Porque si tú al día de hoy y en estos momentos te identificas hasta ahorita con lo que llevo dicho, quiero decirte que eso tiene que salir de tu vocabulario. Eso tiene que salir de tu vida, hermano. Porque los cristianos ahora podemos decir: no, hermano, yo hace mucho que no juro. Hace mucho que no juro. Yo ahora digo ante Dios. Yo ahora digo ante Dios. Ante Dios, ¿qué te lo estoy diciendo? Algunos dicen delante de Dios. Aguas. Aguas con eso, mis hermanos. Mire, yo me puse cada coscorrón al preparar este tema, porque personalmente tengo esa mala maña. Ante Dios. Es lo mismo, hermanos. Ante Dios se los digo. Eso también, hermanos, es tomar el nombre de Dios en vano, como lo hacen los inconversos. Ojo, no es que esté mal, no es que esté mal, sino que muchas veces no hace falta decirlo. Ni siquiera es necesario que lo uses. Podrá usted decir: ay, hermano, lo bueno que yo nunca juro por Dios. Yo utilizo otro tipo de juramentos. Es lo mismo, hermanos. Usted puede utilizar juramentos evasivos. Eso hacían los judíos. Exactamente eso es lo que hacían. Algunos comentaristas dicen que los judíos, hermanos, decían, para no decir te lo juro por Dios, decían: te lo juro por mi cabeza. Te lo juro por mi cabeza. Es decir, si estoy contando mentiras, que me mochen la cabeza. Algunos otros decían: te lo juro por el templo. Eran juramentos, hermanos, que sabían que era muy difícil que pasaría aunque los descubrieran en la mentira.
Ellos reconocían, hermanos, en base a lo que se les había enseñado por parte de los fariseos, que jurar por Dios era algo muy serio. Entonces dicen estos comentaristas que muchos juraban por Jerusalén, pero también usaban como changuitos de aquellos entonces, porque si no juraban, ellos sí decían, te lo juro por Jerusalén, pero si no juraban en dirección a donde estaba Jerusalén, no valía. No valía. Ellos decían, yo voy a jurar, pero voy a jurar por otra cosa que sea menos grave. Ahora bien, mis hermanos, estos juramentos eran y son para no decir la verdad. Cuando usted hace un juramento evasivo, usted se engaña solo, porque realmente está haciendo ese juramento, pero para no decir la verdad. O sea, el Señor se está yendo otra vez, hermanos, como todo este sermón del monte, al interior de la persona. Ese es el fondo de un juramento, hermanos, evasivo. Ellos no usaban el nombre de Dios cuando no querían cumplir y así juraban. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a Deuteronomio 10:20. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 10:20. Aquí te va a quedar más claro. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás. De pasadita, y si me permites abrir un paréntesis. Solo a Dios debemos de servir. Solo a Dios debemos de seguir. Solo a Dios debemos venerar. A Él servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. No estaba permitido en la ley jurar por nadie más, ni por el templo, ni por mi cabeza, se los voy a explicar ahorita más adelante, ni por algo superior, en ninguna forma más que en el nombre de Dios. Aquí dice, y por su nombre jurarás. Solo lo podemos hacer por su nombre, hermano. Debe quedarte bien claro lo siguiente. La necesidad de jurar del hombre, tristemente, muchas veces viene de la falta de compromiso del hombre, de la infidelidad del hombre de no poder mantener su palabra. De ahí viene un juramento. Pero aquí volvemos a ver, hermanos, que Dios, en Deuteronomio, volvemos a ver que Dios no prohíbe el juramento. Ahora bien, aquí viene otra cosa bien importante, hermanos. Cuando en aquel entonces juraba a alguien, normalmente se hacía frente a unos testigos. Testigos. Los testigos, hermanos, no solamente entonces, sino hoy, no sirven para nada. No sirven para nada. Los testigos no cumplen con la función que deben de tener. Los testigos, muchos de nosotros, insisto, voy a poner mi ejemplo. Muchos de nosotros agarramos dos personas que estaban en el registro civil, que ni conocemos ni sabíamos quién era, pero para cumplir el requisito. Y aparece en el acta. Testigo Pito Pérez. Oye, ¿quién era? ¿Quién sabe? Pues no te acuerdas que ahí estaban. Nosotros firmamos de testigos de otros y luego otros firmaron de testigos. Era el trato que se tenía. Pero los testigos, hermanos, ni los conocíamos. Aprenda bien esto, mi hermano, porque es bien importante. ¿Cuál es la función de un testigo? Que los testigos deben tener la fuerza moral para obligar a cumplir. Repito, los testigos deben tener la fuerza moral para obligar a cumplir. Ellos, hermanos, deben hacer un recordatorio a los contrayentes de que deben de cumplir. Pero si no los conoces, si no sabes quiénes son, ¿cómo te van a ayudar si tú los agarraste al azar el día que te casaste, por poner un ejemplo? Los matrimonios, insisto, se hacen con testigos precisamente, hermanos, para ayudar a eso. El testigo le recuerda al matrimonio del compromiso que estableció, que hizo para no divorciarse, para que los contrayentes, si andan mal, recapaciten. Hermanos, somos malos para cumplir con nuestros compromisos, debemos reconocerlo. Esa es la razón, hermanos, por lo que ahora Dios mismo es nuestro testigo. ¿Por qué? Porque Dios es el único, dice la Escritura, testigo fiel.
No solo es testigo de nuestras acciones y de nuestras palabras, Él es testigo, hermanos, de nuestras intenciones y nuestras motivaciones. Ahora el Señor reafirma que nuestro juramento debe ser por Él. Solo Dios, mis hermanitos, tiene la autoridad para hacernos rendir cuentas. Aunque no invoquemos su nombre, hermanos, cuando juramos, aunque no mencionemos su nombre, todo, repito, todo ocurre bajo su presencia. Todo ocurre bajo su presencia. Así que si tú cumples algo, si tú prometes algo o si tú juras algo, cúmplelo, mi hermano. Cúmplelo. ¿Por qué? Continuemos en Deuteronomio, pero ahora vamos al capítulo 23. Ahí adelantito. Deuteronomio 23, 21 al 23. ¿Por qué debo de cumplir? Porque la Biblia lo dice. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. No tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiese salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Mucha gente enseña este pasaje mal, hermanos, pensando que de ahí vienen lo que las personas de la iglesia tradicional conocen como manda. No se refiere a eso. Está hablando, hermanos, de promesas, está hablando de juramentos, está hablando de la ley, no de algo que tienes que hacer a cambio para que Dios te dé algo. Eso debe quedar bien claro. Pero aquí lo que quiero que nos concentremos, hermanos, es que dice, lo que salga de tus labios, tratarás de cumplirlo. Hermanitos, no es solo cumplir una parte, ni casi todo. No, hermanos. Lo que hablas, cúmplelo, tal y como lo hablaste. Hay que cumplirlo, hermanos, por más pequeño que sea. Porque el hacer eso manifiesta el compromiso que tenemos con el Señor. El conocimiento de que tú y yo hacemos eso más por obligación que por otra cosa. Lo hacemos por compromiso, porque es un compromiso, hermanos, que tenemos con la ley de Dios, nada que ver con la ley de los hombres. En Mateo, hermanos, eso es a lo que Cristo se está refiriendo. Porque en los tiempos de Jesús había dos tipos de juramentos para los que apuntan. Había dos tipos de juramento que se usaban como prácticas. Uno de ellos eran los juramentos frívolos. El otro eran los juramentos evasivos. En los frívolos, hermanos, la gente juraba sin que nadie se lo pidiera. La gente juraba sin que nadie se lo pidiera. La gente, hermanos, juraba por todo. Pero el juramento frívolo era sin obligación de tener que hacerlo. Y el segundo, hermanos, los evasivos, esos eran los que sacaban el nombre de Dios del lugar para jurar y pensaban que de esa manera se podían violentar. Esos eran los evasivos. Hoy, hermanos, estamos en la misma. Hoy se usan los mismos dos juramentos, los frívolos y los evasivos. Mucha gente jura para tapar su mentira sin que nadie se lo pida. Juran para tapar su mentira sin que nadie se lo pida. Pero otros lo hacen por costumbre y muy a la ligera. Fíjese, hermano, con esto espero que le quede más claro. Actualmente todavía el juez dice, cuando usted va o cuando usted está frente a un juez, dice, jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Yo siempre me había preguntado, ¿por qué decir las tres cosas? ¿Jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? ¿Por qué dicen eso, hermanos? El pastor Miguel Núñez lo explica y me pareció muy interesante. Jura decir la verdad. Con decir la verdad puede ser suficiente. Entonces, ¿por qué te dicen solo la verdad? Porque yo puedo decir la verdad,
pero agregar otra cosa y te dije la verdad. Y luego después dicen, nada más que la verdad. Te están diciendo, no me diga cosas que no necesito saber o que quiera usar para usted defender su verdad. Por eso te dicen, jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Esas son las razones, hermano. Eso significa, en teoría, jurar en un juzgado. Pero en la práctica, hermanos, no es así. En la práctica no es así. Dicen, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí. Y dicen que sí, pero saben, hermanos, que están mintiendo. Saben que no es cierto. Dicen que sí, hermanos, porque no saben el significado real del juramento. Porque no conocen, pero tampoco, mis amados hermanos, les interesa conocer la ley de Dios. Obviamente, si están ahí, si están ante un juzgado, si están ante un juez, es porque violaron una ley. Por naturaleza, mis amados hermanos, todos somos mentirosos. Por naturaleza, todos somos mentirosos. ¿Dónde dice, hermano Heriberto? Salmos 116, 11. Salmos 116, 11. Te lo leo, hermano. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. El ser humano, hermanos, tiene la capacidad de alterar las cosas. Tiene la capacidad de hacer las cosas. Mentir y hacerlas parecer como si fueran verdad. Nacemos, hermanos, con la habilidad de distorsionar las cosas, siempre a nuestra conveniencia. Todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Hay quienes se la pasan mintiendo y hay quienes lo hacen de vez en cuando, pero todos somos mentirosos. El detalle, mi hermano, es que siempre se adultera la verdad. Muchos la diluyen. Muchos la diluyen. El detalle es, hermanos, que no hay una sola persona que no tenga problemas con la mentira. Esa es la realidad, hermanos, del corazón del hombre, y más aún antes de nacer de nuevo. Los fariseos eran expertos en las mentiras y las distorsiones de la ley. El problema del hombre, hermanos, en cuanto a su juramento, sigue siendo el corazón. Es en el corazón, hermanos, donde se genera la violación a los juramentos. Pero un juramento es un juramento, hermanos, y hay que cumplir. Hay que cumplir. Fíjate lo que le dijo Jesús a los fariseos y a los que adulteraban la verdad. Mateo 23:16. Mateo 23:16. Se los leo, hermanos. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Lo que les decía ahorita, ¿se acuerdan? Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Vea las palabras de Cristo. Insensatos y ciegos. Insensatos y ciegos. Y luego dice, necios y ciegos. Porque el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús, hermanos, hace una acusación contra los fariseos. Ellos enseñaban, hermanos, erróneamente. Eso era lo que enseñaban y Jesús los corrige. Jesús les dice, hermanos, que un juramento es un juramento, que Dios va a pedir igual cuentas, que no importa si para ti tiene o no
más o menos valor, es un juramento. Amados hermanos, debemos como hijos de Dios siempre luchar por decir la verdad. Siempre tú y yo estaremos puestos a prueba, hermanos, en ese sentido. Quiero y deseo que te quede claro, y te lo voy a amarrar con esta frase. No decir toda la verdad, hermanos, también es mentira. Decir verdades a medias también es mentir. Debemos ser veraces, hermanos. Debemos ser transparentes. Que tu palabra sea suficiente para los que te rodean. Que la gente vea que tu palabra vale, mi hermano. Porque al final de todo, tu palabra es un testimonio fiel de lo que profesas. Te voy a poner un ejemplo. Te lo entrego mañana a las 10 de la mañana. Híjole, no salió. Híjole, no terminé. Y eres cristiano. Eres hijo de Dios. ¿Qué van a decir las personas? ¿Qué va a decir tu cliente? ¿Y eso que es cristiano? ¿Sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Si usted dice algo, si de su boca sale algo, mi hermano, cúmplalo. Cúmplalo. Si usted se compromete a algo, sosténgalo, mi hermano. Deje de mentir. Deje de mentir. Deje de hacer mal testimonio con sus acciones. Hombre, al cabo no pasa nada. Sabe que soy hermano y que casi nunca cuento mentiras. Al cabo, si no sale, pues ni modo, pues le invento algo. No, mis hermanos. No. Tú y yo debemos ser un ejemplo de rectitud. Tú y yo debemos ser un ejemplo de compromiso, sin necesidad de jurar para quitarnos un problema de encima, para librarnos de algún problema temporal, sabiendo, hermanos, que después viene la consecuencia. Te voy a poner un ejemplo para que te quede bien claro, mi hermano, de alguien que juró para quitarse un problemón de encima. ¿Quién crees que es? Pedro, el apóstol de Cristo. Para muchos hermanos, el día de hoy, San Pedro. Me suena tan cómico de escuchar San. Hablador como el solo, hermanos. Jesús había dicho que iba a morir. Y Pedro le dijo que iba a morir, que lo iban a perseguir, que lo iban a golpear. Y Pedro le había dicho a Jesús que nunca lo dejaría. Él le aseguró que no fallaría. Vamos a la palabra y que sea ella la que nos hable. Marcos 14, 27. Marcos capítulo 14, el versículo 27. Se los leo, mis hermanos. Entonces Jesús les dijo, ponga atención, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, no después, ni mañana, ni cuando pase, de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. No te negaré. Jesús le dijo, me vas a negar. Y Pedro, hermanos, insisto, voy a atreverme a decir esto, Pedro corrigió al Señor. O sea, el Señor está diciendo, va a pasar esto. Y el Señor, no, te aseguro que no. ¿Se imaginan, hermanos? Dice un pastor que estuve escuchando, se apellida Bello, dice lo siguiente, cuando Dios te dice que lo vas a negar, no te defiendas. No te defiendas, mejor pide que te ayude a pasar la prueba. Póstrate y pide perdón, porque si Dios te dice algo, hermano, va a pasar. La Escritura nos dice que Pedro siguió a Jesús cuando lo arrestan.
que Pedro iba con él, iba siguiéndolo. La gente lo reconoce. Pedro se asusta. Repito las palabras últimas de Pedro. Si me fuere necesario morir contigo, moriré. Lo sigue, hermanos. Ahí va atrás de él. La gente lo reconoce. Pedro se asusta. El hablador, el que prometió, el que aseguró, el que corrigió a Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 71. Ahí mismo, Marcos 14, 71. Entonces, Pedro comenzó a maldecir. Esto es decir palabrotas, hermanos. Decir palabrotas, majaderías y etcétera. A maldecir. ¿Y qué dice ahí enseguida? A jurar. Pedro juró. O sea, Pedro está diciendo, te lo juro, no conozco a ese hombre. Y como los hermanos escucharon y estaban acostumbrados, ay, no, ya juró. Quiere decir que es la verdad. Entonces, él no era con él. Juró para librarse. El que dijo que moriría junto con él, en cuanto la gente empezó a decir que era de él, tuvo miedo y juró. Es decir, juró para decir o aparentar que era verdad, pero era mentira, hermanos. Pedro negó su fe. Pedro negó su fe. Después se arrepintió, mis hermanos. Y Pedro llegó a ser el líder de los apóstoles. El decir eso, hermanos, el negar a su maestro, era una autocondena. Era una automaldición. ¿Por qué? Porque Pedro está diciendo, juro por Dios que no conozco a Dios. Así de sencillo. Juro por Dios que no conozco a Dios. Este texto, hermanos, tiene que ver con la veracidad. Tiene que ver, hermanos, con tratar de luchar para poder glorificar a Dios. Usted y yo tenemos que tratar siempre de vencer a la carne. Porque tú y yo, hermanos, por evitar contar una mentira pequeña, a veces la vamos haciendo más grande. Hermanos, debemos ser veraces. Debemos colocar las cosas con su valor, el valor que Dios le da, aunque tengamos problemas por ello. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda, hermanos. Una persona que a pesar de saber lo que le sucedería por jurar, juró. ¿Qué mejor ejemplo, hermanos, que Cristo? Fíjese lo que Jesús hace estando Él en un juicio. Volvamos a Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, versículos 62 y 65. Está el Señor en un juicio, hermanos. Y aquí está el sumo sacerdote hablando. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Como vimos el miércoles, Jesús ante una mentira no hablaba. Entonces el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Te conjuro por el Dios viviente. Ay, hermano, ahí salió nuestro maestro. Cuando el sumo sacerdote dijo esas palabras, ahí salió Jesús y le dijo, tú lo has dicho. Reafirmo lo que dices, pero no me quedo ahí. Además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Hermanos, Cristo permanecía callado. Eso molestó mucho al sumo sacerdote. Jesús era un rabino, pero en ese entonces, en ese momento, la autoridad máxima era el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote dice, te conjuro, cuando dice eso es cuando Jesús habla. Cristo, hermanos, no iba a violar la ley de Dios. Nuestro Señor
no iba a violar el nombre del Padre. Cristo se somete a juramento. En ese momento ardió la ira del sacerdote, tanto que dice, no necesitamos más testigos. Es decir, no hace falta quien lo respalde, quien respalde. Yo lo acabo de escuchar. Fíjate algo raro, hermano. Porque normalmente el juramento era para salvarte de algo. Lo vimos con Pedro. El juramento lo salvó de que lo mataran. Pero a Jesús, ese juramento, hermanos, fue el que le trajo el problema. Versículos 66 a 68. ¿Qué os parece? Y respondiendo a ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros la bofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Oh, mis hermanos. Imagínate la escena, hermano. Su declaración le trajo golpes, escupitajos, humillaciones, aumentando aún las burlas, hermano. Ellos tomaban el juramento de Jesús para enjuiciarlo, según ellos justificados. Y como decíamos el miércoles, hermanos, Jesús no abrió su boca. Él no se iba a poner a decirles, a contestarles, profetízanos. A ver, ¿quién te golpeó? Él no iba a contestar eso, hermanos. Él sabía que eso era mentira. Los fariseos, hermanos, pensaban que estaban actuando bien. El Señor no abrió su boca. Él permaneció callado ante todo lo que pensaba. Ellos realmente creían, hermanos, que Jesús estaba tomando un lugar que no le correspondía. En la letra eran celosos de Dios. En la letra, hermanos. Pero nunca estuvieron en el espíritu real de la ley. Realmente nunca hubo un cambio en su corazón. Ellos cumplían con lo externo. Ellos se sentían bien, pero no estaban bien. Ellos pensaban, hermanos, que su acción, su hablar, su vivir estaba bien. Pero no era así, hermanos. Una vez más te digo, el uso de las palabras, mi hermano, para un cristiano es muy importante, porque eso revela lo que hay en tu corazón. Los ejemplos, hermanos, que Jesús ha puesto antes en el Sermón del Monte, hermanos, son asuntos, escúchame bien lo que te voy a decir, que aún los inconversos consideran como importantes. El homicidio, el adulterio, el divorcio. Tú le preguntas a un inconverso y te dice, sí, está mal. Oh, sí, definitivamente sí. Pero el inconverso, hermanos, nunca va a considerar importante los juramentos. Ellos no lo ven tan grave. No lo consideran importante ni trascendente, pero un cristiano, un hijo de Dios, no debe ser así. Dice el pastor Sujet Michelet, lo que hablamos muestra realmente nuestra condición. Y la Escritura, hermanos, lo confirma. Mateo 12, 34 al 37. Mateo 12, 34 al 37. Te estoy dando muchas armas, mi hermanito, bíblicas, para que tú conozcas la importancia del juramento, porque es muy importante que lo comprendamos. Dice así, Mateo 12, 34 al 37, es otra vez Jesús. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que, escuchen mi hermano y subraye este versículo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ello darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra que hables ociosa, mi hermano, vas a dar cuenta en el día del juicio. ¿Qué palabras son estas, hermano? Cristo está diciendo que de lo que hablemos, mis hermanos, eso nos va a delatar. La obra de la gracia, hermanos, se manifiesta al hablar, pero también la mentira. El hablar de más puede traer como consecuencia, hermanos, pecados. Los pecados de la lengua, créemelo, son abundantes, son variados, son dañinos, pero lo más importante, mis hermanos, son fáciles de cometer, añade el pastor Sugel. Son abundantes, son variados,
son dañinos, pero lo más importante, son fáciles de cometer. Los cristianos, mis amados hermanos, debemos aprender a refrenar la lengua. Dice la Escritura que el hombre se saciará del producto de sus labios. El hombre se saciará del producto de sus labios. Es entonces que tú y yo, muy importante que tú y yo dominemos este tema, mi hermano. Porque en los tiempos del Señor, al igual que hoy, se usaban mucho los juramentos, pero sobre todo abundaban los perjuicios. ¿Qué es un perjuicio? Perjuicio es jurar en falso. Perjuicio, hermanos, es jurar algo que no se desea cumplir. Voy a repetir. Perjuicio es jurar en falso. Perjuicio es también jurar algo que no se desea cumplir, hermanos. Al jurar, estamos llamando a Dios por testigo de que cumpliremos con lo que estamos hablando. Y al llamarlo como testigo de una mentira, es hacer a nuestro Señor cómplice de ella. Implicamos, hermanos, que Dios está aliado con nosotros en ella. Comprende bien esto, mi hermano, porque aún los cristianos usamos juramentos sabiendo que no es verdad. No usemos un juramento, mi hermano, a la ligera, porque atentamos contra el mismo Dios. Terminemos con nuestro pasaje clave. Vamos a Mateo capítulo 5. Voy a leerte del 33 en delante. Con esto terminamos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Parece que Cristo está prohibiendo entonces todos los juramentos, pero como ya vimos, hermanos, lo que Cristo quiere enseñar, si nos vamos al contexto histórico una vez más, donde ellos alteraban las leyes, donde ellos falseaban los mandatos, Cristo lo que quiere, hermanos, es derrumbar con esas prácticas, porque esas prácticas se hacían a diestra y siniestra. Dios regulaba la ley y cómo hacer un juramento, pero los fariseos la estaban quebrando, hermanos. No es que el Señor quiera contradecir la ley, menos que quiera confundir a las personas que lo escuchaban. El judío, hermano, había estado y entendido, que la ley se cumplía solo en exterior. El judío sabía, hermanos, el tercer mandamiento. El judío lo sabía perfectamente. Ellos sabían, hermanos, que no podían usar el nombre de Dios en vano. Pero como ya vimos, ellos eran muy cuadrados. Pues no puedo jurar por Dios, entonces te lo juro por otra cosa. El no usar el nombre de Dios no era el problema. En el contexto hebreo, hermanos, el nombre de Dios representa integridad, representa, hermanos, su santidad y manifiesta el carácter de Dios. Pero los fariseos solo enseñaban una parte de la verdad. Hermanos, a ellos no les interesaba agradar a Dios. Ellos querían solamente ganar reputación. Ellos querían que la gente los viera como piadosos, lo mismo que muchos el día de hoy, hermanos. Lo mismo que hacían los fariseos, hacemos muchos el día de hoy. Buscamos admiración de la gente. Buscamos que nos vean como piadosos y religiosos. Así es, hermanos. Así nos hacemos ver. El hombre justo, hermanos, el hombre justo es el que jura y cumple lo prometido. Eso es un hombre justo. Eso es Jesús. En este pasaje, hermanos, lo que Jesús está diciendo no es que no jures, sino que no lo hagas a la ligera. Es decir, no porque no jures por Dios, no lo vas a cumplir. Tú y yo, hermano, ya sabemos que todas las cosas pertenecen a Dios. Así que si juras por cualquier cosa, es jurar por Dios también. Eso es lo que está diciendo Cristo, hermanos. Ellos cumplían lo externo, se sentían bien, pero no estaban bien. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no.
porque lo que es más de esto, de mal procede. Que tu hablar, mi hermanito, sea sí, sí, no, no. Ponga mucha atención aquí, hermano, porque muchas veces ante una pregunta solo debemos tú y yo contestar sí o no y se acabó. Oye, ¿hiciste esto? Ponerte un ejemplo. Oye, ¿es cierto que no viniste a trabajar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Pero si no fuiste, lo más seguro es que digas no. Ahí ya termina. Te están preguntando si fuiste o no a trabajar. No te están preguntando otra cosa. Pero normalmente, no, es que sabes que se ponchó la ruta, es que sabes que no sonó la alarma, es que sabes, ponemos un pretexto, hermano. Todo lo demás que viene después del no, lo que está diciendo Cristo es eso. Todo lo demás que viene después del no es solo para justificar lo que vas a decir o lo que pasó. ¿Para qué? Para tratar de quedar bien, para tratar de minimizar la falta, para tratar, hermano, de escudarte en algo. Ahora bien, ¿es nuevo? No. Termino con Génesis 3:11. Génesis 3:11. Aquí terminamos, hermanos. Para que veas que no es nuevo y que después de una respuesta siempre viene la justificación. Génesis capítulo 3, versículo 11. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? La respuesta, hermanos, nada más tenía que ser sí. ¿Comió Adán? Sí. Versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Adán, hermano, solo usó una excusa. Adán se quiso defender. Adán le echó la culpa al otro. La respuesta, hermanos, viene del pecado. A Adán no le importaba que Eva quedara mal. Él solo quería protegerse él. Él quería quedar bien con Dios. Ahora bien, ahí no termina todo. Yo me imagino que como que el Señor voltea y hace esto. A ver, ya me dijo, esta es su versión. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Pero Eva, hermanos, tampoco se quedó con la culpa. Eva tampoco se quedó con la culpa. Eva dijo: la serpiente, esa que tú pusiste ahí. Eva, hermanos, tampoco aceptó su culpa. Primero se escudó y luego el pretexto. Esto, hermanos, es lo que Cristo desea dejar en claro. Lo que siga después del sí ya viene del pecado o de una mente pecadora. Ojo con lo que diremos a continuación. Porque en ocasiones fallamos, hablamos de más y decimos: bueno, hombre, pues Dios conoce mi corazón. Híjole, hermano, esas palabras, esa frase la he dicho tantas veces en mi vida. Bueno, hombre, Dios conoce mi corazón. Ese es precisamente el problema para algunos, mis hermanos. Que Dios conoce nuestro corazón. Si no fuera así, sería bien fácil engañarlo. Así como engañamos a otros con nuestras promesas de te lo juro, sabiendo que nuestro corazón pide otra cosa, sabiendo que nuestro corazón desea o anhela otra cosa. Entonces, ¿cuál es la solución para evitar estos juramentos? ¿Cuál es la solución, hermanos, para no caer en estos pecados? La solución la encontramos en el Evangelio, mi hermano. El Evangelio que tú y yo necesitamos a diario. No solo el domingo, no solo el miércoles de las prédicas. A diario, hermanos. Porque es ahí donde tú fortaleces el pacto con Dios. Es un pacto, hermanos, que tenemos con Dios. Un pacto es una promesa a la que se antepone un juramento. Dios sabía, hermanos, que tú y yo fallaríamos ese pacto. Dios sabía que así sería. Pero permítame que le explique y le enseñe lo que aprendí esta semana del pastor Charlie de G316. Él pone de esta manera, hermanos, y lo explica así. Él dice que en la antigüedad, hermanos, no se firmaba un pacto. Él dice que en la antigüedad se cortaba un pacto. Y pone el ejemplo del matrimonio.
Él dice que los padres eran los que lo cortaban. El padre del novio y el padre de la novia. El padre de la novia prometía que la novia era virgen. El padre del novio prometía que la podía mantener. Entonces los padres cortaban un animal y regaban su sangre, hermanos. Y los mismos padres pasaban por el medio de la sangre y pisoteaban la sangre. Obviamente se salpicaban. Lo que representaba realmente, hermanos, era que si uno de los dos, de los contrayentes, no cumplía, el otro le podía cortar, le podía hacer lo mismo, lo podía matar, hacer como le hizo a los animales, y su sangre pagaría, hermanos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Así fue el pacto que Dios hizo contigo y conmigo. Con la diferencia, mis amados hermanos, que Dios hizo todo por nosotros. Porque solo Dios puede cumplir y garantizar el cumplimiento. Sin embargo, tú y yo necesitábamos un representante. Alguien que ocupara nuestro lugar, hermanos, porque el Señor sabía que tú y yo íbamos a fallar. Ese es Jesús. Ese es nuestro Señor, hermanos. Porque nosotros siempre incumplimos a nuestra promesa. Y nosotros al fallar el pacto, hermanos, merecíamos que nos cortaran y que derramaran nuestra sangre. Pero Cristo tomó nuestro lugar, hermanos. Cristo derramó su sangre en la cruz. A Él le hicieron lo que merecía a alguien que no cumple el pacto. Ese es el Evangelio, hermanos. Dios ha perdonado nuestro pecado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por medio de la sangre del Cordero perfecto, hermanos. Es Cristo nuestra salvación. No requerimos jurar por nada, mis hermanos. Requerimos ser hombres y mujeres veraces. Que nuestra palabra sea real. Que lo que hablemos, hermanos, sea cumplido. No es necesario que juremos nosotros. No es necesario, hermanos. Porque nosotros le pertenecemos a Dios. Hermanos, lo que hablamos, lo que digamos, cumplámoslo, porque tú y yo, hermanos, llevamos la imagen de Dios en nosotros. Sencillo, así de fácil. Dios me los bendiga, hermanos. Yo espero, deseo y anhelo que este mensaje haya quedado bien claro a tu vida, que hoy comprendas el porqué de la importancia de los juramentos. Que hoy comprendas que podemos jurar en el nombre de Dios. No lo necesitamos, podemos hacerlo, pero si lo hacemos, cumplamos con nuestra palabra. Seamos hombres veraces. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. No necesitas jurar para que la gente sepa que lo que tú hablas, que lo que un cristiano habla, es verdad. ¿Qué dijo el hermano? Que sí, es cierto. ¿Qué dijo el hermano? Que no lo hagas. Así de fácil. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Dios me los bendiga, hermanos.